When you have a friend who is in a church that doesn't preach repentance, is not teaching on sin, is not calling people to Christ, is not preaching a biblical gospel, how do you counsel that person to leave the church? And I guess I would add, at what point does a Christian leave a church where they don't maybe align on different issues? Bueno, siempre soy reticente en cuanto a alentar a las personas a dejar iglesias donde se predica el Evangelio. Hay muchas iglesias que en realidad no son tan buenas, pero al menos se apegan al Evangelio y lo proclaman. Puedes leer las cartas de Cristo a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 y te darás cuenta de que muchas de esas iglesias tenían características muy malas de una forma u otra. La mayoría recibió tantas reprimendas como elogios por parte de Jesús, pero nunca le dijo a alguien debería salir de esa iglesia e ir a la iglesia en Filadelfia. No dijo eso. Así que creo que si eres alguien que conoce la verdad y que conoce el Evangelio y tienes la oportunidad de enseñar y que te escuchen y todo eso en una iglesia, entonces debes usar tu influencia tanto como sea posible para mover a esa iglesia en una dirección correcta. Tristemente no siempre ocurre eso y las personas de alguna forma se desmoronan y siguen la corriente porque es más fácil, pero el momento para dejar una iglesia es cuando te das cuenta de que la iglesia y su liderazgo no tienen ningún compromiso en absoluto con Cristo o el Evangelio. No es una iglesia verdadera. Como dije, crecí en una iglesia así. Fue una iglesia liberal convencional y tenía muchos amigos que eran verdaderos creyentes, aunque no los más brillantes. Pero en el caso de mi mejor amigo, su padre era un evangelista pentecostal que sanaba por la fe y creo que en realidad entendía el Evangelio y que tenía el Evangelio. Pero pasó todos los años en que fuimos mejores amigos intentando que yo hablara en lengua. Nunca me predicó el Evangelio y cuando descubrí el Evangelio y me di cuenta de que tenía que arrepentirme para ser salvo, me molesté bastante con él. Le dije, me conoces hace tantos años y me estás hablando acerca de hablar en lenguas, pero jamás me has predicado el Evangelio. ¿Por qué? Y simplemente jamás se le ocurrió predicarme el Evangelio. Así que esa es mi respuesta para la otra parte de la pregunta. ¿Cómo aconsejas a una persona que se encuentra en una iglesia así? Háblales del Evangelio, porque puede que no lo estén escuchando en la iglesia y aunque profesan ser creyentes, puede que realmente no entiendan lo que implica la fe en Cristo. Así que enséñales el Evangelio y entonces te encontrarás en una posición mejor para decirles qué hacer con respecto a qué iglesia ir. Y de hecho, si van a una iglesia donde no se enseña el Evangelio y escuchan el Evangelio y creen, creo que su propio instinto hará que quieran dejar esa iglesia e ir donde se proclama a Cristo.